Célula, pequeño grupo estudio bíblico de la Iglesia Presbiteriana Coreana de Baiside. Autor, Reverendo Dr. David Chon-sik Lee. Capítulo 140, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor, Salmos 102, 1-28. Oración de un afligido. Oración del que sufre, cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento. Jehová, escucha mi oración, y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído, apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo, y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido, y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto, soy como el búho de las soledades, velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan, y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste, y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va, y me he secado como la hierba. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. Porque tus siervos aman sus piedras, y del polvo de ella tienen compasión. Entonces las naciones temerán el nombre de Jehová, y todos los reyes de la tierra tu gloria, por cuanto Jehová habrá edificado a Sión, y en su gloria será visto, habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a Jah, porque miró desde lo alto de su santuario, Jehová miró desde los cielos a la tierra, para oír el gemido de los presos. Para soltar a los sentenciados a muerte, para que publique en Sión el nombre de Jehová, y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos y los reinos se congreguen en uno para servir a Jehová. Él debilitó mi fuerza en el camino, acortó mis días. Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. Los hijos de tus siervos habitarán seguros, y su descendencia será establecida delante de ti. Amén. ¿Cuáles son los antecedentes del texto de hoy y qué tipo de oración ofreció el autor de Salmos? ¿Y cuál es la enseñanza que le da esto a usted? Los eruditos de la Biblia suponen que los antecedentes del Salmo 102 era en los tiempos de prisioneros en Babilonia, puesto que el contenido y el título de este salmo nos describe esta situación. El título de este Salmo 102 registra que es una oración del que sufre, cuando está angustiado, y delante de Jehová derrama su lamento, la cual podemos comprender si nos imaginamos en la situación del pueblo de Israel prisioneros de Babilonia perdiendo su nación, y todos los que poseían. La mayoría del pueblo de Israel fueron exterminados y los que quedaron fueron llevados prisioneros y no fueron tratados como seres humanos sino como si fueran animales viviendo en la extrema pobreza, siendo esclavos prisioneros de Babilonia. La vida del pueblo de Israel era lamento tras lamento, recordando a su Dios y clamando por él. Especialmente, el pueblo de Israel debió recordar la promesa que Dios había hecho a Salomón. El pueblo de Israel siempre fue un pueblo sufrido no solo en tiempos de Babilonia sino a través de la historia podemos ver que vivió en muchas aflicciones. El pueblo de Israel es liberado desde Babilonia de ser prisioneros después de 70 años, pero es colonizado nuevamente por Roma y 70 años después de Cristo se rebelan contra Roma, destruyéndose el templo y Jerusalén al mismo tiempo que la misma nación. Y durante 2000 años el pueblo de Israel viven esparcidos por todos los lugares, recibiendo aflicciones por todos los lugares que llegan a establecerse.
Entrando en la historia moderna, en Europa construyen lo que se conoce como gueto para impedir la propagación del pueblo de Israel, obligan a vivir en este lugar llamado gueto, obstruyendo al mismo tiempo con el exterior por 200 años impidiendo recibir culturas externas. Una de las tragedias más grandes de la historia es a través de Hitler, quien comete genocidio a más de 6 millones de judíos en cámara de gases. Al observar todo esto se podría decir que no existe otra nación como el pueblo de Israel que haya recibido más aflicciones como esta nación. Y al mismo tiempo nos surge una pregunta: ¿por qué Dios ha dejado que pasen tantas aflicciones a un pueblo elegido de Dios? La respuesta está en la Biblia. El pueblo de Israel fue elegido de Dios pero no vivió de acuerdo con la voluntad de Dios, por esa razón están sufriendo tantas aflicciones. Y el autor de Salmos describe en Salmos 102, 23,24, 23: Él debilitó mi fuerza en el camino. Acortó mis días. 24: Dije, Dios mío, no me cortes en la mitad de mis días, por generación de generaciones son tus años. Estas palabras dicen que la razón por la que fueron debilitadas sus fuerzas fue a través de Dios, ¿pero por qué? A pesar de que Dios le dio varias oportunidades, no vivieron de acuerdo con la voluntad de Dios. Dios le dijo al pueblo de Israel antes de entrar a las tierras de Canaán, a través de Moisés, si no obedecían las palabras de Dios iban a perder todo lo que habían obtenido. El pueblo de Israel sabía la razón por qué Dios había hecho perder sus fuerzas, porque ellos mismos habían abandonado a Dios, por esa razón estaban orando por la restauración de ellos mismos. Nosotros también tenemos que recordar ciertamente al ver el contenido de la oración del autor de Salmos es que Dios es quien tiene la soberanía de todas las cosas, por tanto, la razón está en Dios. Y Dios le bendice al que vive de acuerdo con la voluntad de Dios, pero también es Dios de disciplina cuando vivimos desobedeciendo a pesar de las muchas oportunidades que nos ofrece Dios. Si nosotros comprendemos esta verdad, nuestras vidas no es complicada, porque solo tenemos que vivir pensando que Dios es el centro de nuestras vidas y eso es obedecer a Dios. El autor de Salmos ora de esta forma en los versículos 12,13. Mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, y tu memoria de generación en generación. 13 Te levantarás y tendrás misericordia de Sión, porque es tiempo de tener misericordia de ella, porque el plazo ha llegado. El autor de Salmos ora de esta forma porque se acerca el plazo que Dios ha fijado. Dios había prometido a través del profeta Jeremías que el pueblo de Israel iban a regresar de Babilonia después de 70 años de ser prisioneros. Y el autor de Salmos creía fielmente que esta profecía se iba a cumplir y por esa razón estaba pidiendo a Dios por ello. Por estas palabras podemos saber que también nosotros debemos de aferrarnos a las promesas de Dios y orar para que esa promesa de Dios se cumpla. La evidencia de esto está en que el pueblo de Israel realmente obtiene libertad después de 70 años. Pero esto no ocurrió lentamente sino de repente. Babilonia es destruido por Persia y el rey Ciro a través de la política internacional pone en libertad al pueblo de Israel. Al observar esto podemos ver que cuando Dios cumple su propia promesa lo hace de una forma que la mente humana no puede pensar y ese método es tan especial que no podemos ni siquiera imaginar cómo puede ocurrir algo así. Tengan fe de que Dios de la promesa, cuando oramos hace posible toda nuestra oración, pero el camino y el método no lo podemos predecir. Sin embargo, algo es cierto es que Dios puede hacer cualquier cosa posible para que esa oración pueda ser respondida. Por tanto, en los versículos 17 y 18 el autor confiesa de la siguiente manera: 17 Habrá considerado la oración de los desvalidos, y no habrá desechado el ruego de ellos. 18 Se escribirá esto para la generación venidera, y el pueblo que está por nacer alabará a JH. Estas palabras dicen que Dios no desecha la oración de los desvalidos. Escucha sus oraciones y crea milagros hasta lograrlo como lo hizo con el pueblo de Israel que fue liberado de las manos de Babilonia. El autor de Salmos cree en que su oración va a ser respondida, por tanto clama a Dios para que ese clamor llegue a Dios. Llegar a significa alcanzar el fin, término de un desplazamiento. En otras palabras, tenía fe en que su oración iba a alcanzar hasta Dios y fue realizado según su fe.
Amados hermanos, creo fielmente que nuestras oraciones alcanzan hasta nuestro Dios, el Creador de los cielos y la tierra, y ese Dios va a abrir el camino para guiarnos por el bien y por la paz. ¿Ha experimentado alguna vez que las promesas de Dios siempre se cumplen? Vamos a compartir esto. Vamos a compartir lo nuevo que has sentido y decidido con las palabras de hoy.